Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de los time clauses, pero esta vez hablaremos de las diferencias entre when y while. Bien, en la lección número 13 ya hemos hablado acerca de qué son los time clauses, cuáles son sus tipos, entre otras cosas. Es por ello que les recomiendo ver esta lección antes de ver esta. Antes de empezar con este tema, veamos estas dos oraciones. Sabemos que las conjunciones nos ayudan a conectar dos oraciones. ¿Cuál de estas dos conjunciones subordinadas de tiempo sería correcto usar? When or while. Veamos el primer ejemplo. People clapped, espacio en blanco, the show ended. Utilizamos when or while. Veamos la segunda oración. My husband is working, espacio en blanco, I am recording a YouTube video. Utilizamos when or while. Bien, si ustedes dijeron, si miramos las traducciones en español y la primera dice, las personas aplaudieron cuando el show terminó, entonces sé que when significa cuando, por eso va when, y diríamos people clapped when the show ended. Y la segunda oración, si lo traducimos, diría mi esposo está trabajando mientras yo estoy grabando un video en YouTube. Entonces, como es mientras, while se traduce mientras en español, por eso va while, y diríamos my husband is working while I am recording a YouTube video. Si ustedes dijeron esto mirando las traducciones en español, yo diría es una razonable explicación y claro, están en lo correcto, ya que when significa cuando y while mientras. Pero mi recomendación es no siempre guiarse de las traducciones en español porque muchas veces se utilizan de otra manera y se puede traducir de distintas maneras. Es por ello necesario estudiar en qué casos utilizamos when y while en su forma correcta en inglés. Y ese es nuestro tema de hoy. Bien, ahora, lo que ven en pantalla ya lo hemos visto en la lección número 13, en donde hemos hablado acerca de los subordinating conjunctions. Bien, asimismo hemos dado una lista de cuáles son y hemos hablado acerca de las cláusulas adverbiales de tiempo. Y la lista era before, after, when, while y until. El día de hoy vamos a hablar acerca de when y while, que se encuentra en nuestra lista. Por eso decimos que son las cláusulas de tiempo. Ahora vamos a partir nuestra pantalla en la mitad para poder ver las diferencias entre ambos. ¿Sí? Ya sabemos que, según lo dicho anteriormente, when en español significa cuando y while significa mientras. Tengan cuidado, ojito, ojito. No es bueno siempre guiarse de las traducciones en español. Bien, vamos a guiarnos de las reglas que vamos a estudiar el día de hoy, para tener en cuenta y hacer las oraciones de forma correcta. En algunos usos, when y while pueden significar lo mismo, pero también pueden tener diferencias minúsculas. Por eso la importancia de ciertas reglas que vamos a seguir a continuación. Para esto recordemos lo siguiente, que when and while can introduce a time clause. When y while nos presentan a una cláusula de tiempo. Bien, vamos a usar when y while como cláusulas de tiempo y estas están conformadas o van acompañadas siempre de un subject y un verb, de un sujeto y de un verbo para formar una cláusula de tiempo, a time clause. Lo mismo va a pasar con while, que tiene que ir acompañado de un subject y un verb, lo cual va a formar un time clause. Bien, tengan cuidado con eso. Ahora, empecemos hablando acerca de las diferencias. Pero para hablar de las diferencias, tenemos que hacer una anotación aquí. When and while are both used to show two actions that are happening at the same time. When y while, los dos son usados para presentarnos dos acciones que están pasando al mismo tiempo. However, there is a small distinction that requires your attention. Asimismo, hay una pequeña distinción que requiere de tu atención, y eso es lo que vamos a ver. Para eso vamos a decir o hablar de tres reglas. Veamos la primera regla. Rule number 1, ¿qué nos dice? When is used to express two single actions that happen simultaneously. When es usado para expresar two single actions, dos acciones únicas o simples that happened simultaneously, que suceden simultáneamente.
para entender un poco mejor esto, veamos nuestra línea de tiempo. Ahí tenemos nuestra línea de tiempo rojita y el ahora que está separando el pasado del futuro. Esta vez nos vamos a inclinar en la parte izquierda de la pantalla, en la parte izquierda donde dice Now, porque estamos viniendo de hablar de todo el tiempo pasado y por eso que vamos a dar ejemplos del tiempo pasado el día de hoy también. Bien, ahora enfoquémonos en esta primera regla. Bien, vamos a ver un ejemplo de two single actions que pasaron en cualquier tiempo en el pasado. Bien, ya sea ayer a las 7 o a las 8 de la noche, un tiempo en el pasado en específico, mi teléfono timbró. It rang. Bien, y así mismo o ahí levanté el teléfono para contestar, ¿no? O contesté el teléfono. Y cuando esto sucede, utilizo when. Veamos esto en una oración utilizando los pronombres personales. I picked up the phone when it rang. Yo levanté el teléfono cuando sonó. Ahora, analicemos esta oración. I picked up the phone es un single action. En este caso está en past simple. Está en pasado simple. Bien, y tenemos a otra acción. It rang. Tibró, sonó. Que también está en past simple. En pasado simple. Bien, entonces, cuando hablamos de dos acciones en pasado simple, en este caso, two single action que están pasando simultáneamente o una pasa después de la otra, entonces utilizamos when. Veamos otro ejemplo. En algún momento en el pasado, en un tiempo en específico en el pasado, yo llegué a casa. I got home. Bien. Y inmediatamente después me quité los zapatos. Took off my shoes. Ahora veámonos en una oración. I took off my shoes when I got home. Me quité los zapatos cuando llegué a casa. Bien, I took off my shoes es un single action, que en este caso está en pasado simple, en past simple. Y luego tenemos otro single action, que es I got home, es que está en pasado simple, igualmente. Entonces, ahí utilizamos when. I took off my shoes when I got home. Ahora veamos las diferencias con while. Bien, quedémonos con nuestra línea de tiempo para poder entenderlo un poco mejor. Mientras que decíamos en la definición, en la regla número 1, que when is used to express two single actions that happen simultaneously, diríamos que while is used to express two continuous actions that happen simultaneously. ¿Ok? While es usado para expresar two continuous actions, dos acciones continuas o progresivas que también suceden simultáneamente. Mira, qué gran diferencia. Veamos un ejemplo. Tenemos a una acción en el pasado que estaba sucediendo continuamente mientras que otra acción sucedía de la misma manera. Por ejemplo, podemos decir que alguien estaba mirando televisión, watching TV, mientras que la otra persona estaba estudiando inglés, studying English. Bien, son dos acciones continuas o que se están realizando en una duración de tiempo, en este caso en el pasado. Bien, entonces utilizamos while. Interesante. Mientras que en when tenemos a two single actions que pasan en un punto en el tiempo en el pasado, while tenemos a two continuous actions que pasan al mismo tiempo. Bien, veamos un ejemplo ahora utilizando while. I was studying English while he was watching TV. Yo estaba estudiando inglés mientras él estaba mirando televisión. Bien, ¿son dos acciones continuas? Sí, studying English, estaba estudiando inglés, repasando mi libro, hojeando una otra hoja, mientras que él estaba mirando su programa de televisión. Bien, son dos acciones continuas o progresivas que suceden al mismo tiempo. Entonces podemos decir que while está acompañado del pasado continuo. Bien, veamos otro ejemplo. Tenemos ahí dos situaciones que están sucediendo simultáneamente en el pasado, pero estas son acciones continuas o progresivas.
Alguien estaba limpiando su cuarto, cleaning his room, y otra persona estaba jugando al mismo tiempo, playing. Y veamos estas dos acciones en una oración con sus pronombres, ¿bien? Para entenderlo mejor. Entonces decimos, my daughter was playing while my son was cleaning his room. Mi hija estaba jugando mientras mi hijo estaba limpiando su cuarto. ¿Tenemos ahí dos acciones continuas? Sí, my daughter was playing. Mientras que mi hijo was cleaning his room. Estaba limpiando su cuarto. Hay dos situaciones o acciones continuas. Pasemos a la regla número 2. ¿Qué nos dice? ¿Cuándo utilizamos when? Dice, we usually use it when something was happening and suddenly another activity interrupts the first one. Usualmente utilizamos when cuando algo estaba pasando, something was happening. De repente estábamos limpiando, estábamos comiendo, algo estaba pasando, and suddenly another activity interrupts the first one. Y de repente otra actividad interrumpe a la primera. En ese momento utilizamos when. Veamos un ejemplo. I was having lunch. Estaba almorzando, ¿ok? Estaba comiendo una cucharada tras otra cucharada cuando de repente el teléfono timbró, interrumpió lo que yo estaba comiendo. Ahí utilizamos when. Bien, veamos esto en una oración. I was having lunch when the phone rang. Estaba almorzando cuando de repente el teléfono timbró e interrumpió mi comida. Cuando esto sucede utilizamos when. Y como ustedes pueden ver, yo estaba realizando una acción o algo que estaba pasando, estaba tomando tiempo, por eso está en past continuous. I was having lunch when algo pasó. En este caso, el teléfono timbró y este está en past simple. Entonces, ahí utilizamos when, cuando hay una interrupción. Veamos otro ejemplo. I was driving when I saw the accident. Estaba manejando, estamos viendo la acción continua. I was driving, estaba manejando. When I saw the accident. Cuando algo pasó e interrumpió lo que estaba haciendo, que está en past simple. I saw the accident. Ahí utilizo when. Recuerden, cuando hay una interrupción de alguna actividad que estamos realizando, se utiliza when. Bien, ¿qué pasaría si invertimos aquí las cosas? Tengan cuidado en esta parte. What will happen if we have two actions? ¿Qué pasaría si tuviéramos dos acciones? But one is a single action, pero la primera es una acción única o simple, and the other is a continuous action. Y la otra es una acción continua. In this case, we can use both. En este caso podemos utilizar ambos, when y while. Veamos un ejemplo para poder entender esto mucho mejor. He called while I was sleeping. Él llamó mientras yo estaba durmiendo. He called while I was sleeping. Tengo ahí una acción simple. Tengo ahí a single action, que es he called. Bien. Y luego tengo una acción continua. I was sleeping. En este caso, como ya lo hemos dicho anteriormente, while siempre va acompañado de una acción continua. En este caso estamos hablando del past continuous. Entonces, ustedes dirán, sí, eso es correcto utilizar while, porque estamos diciendo while I was sleeping. Tengo ahí el verbo continuo, sleeping. ¿Bien? Ahora, en este caso eso puede suceder, pero también se puede utilizar when, solo en ese caso, cuando tenemos una acción simple, cuando tenemos a single action que viene antes de una acción continua, ¿ok? Podemos utilizar ambos. Ambos son correctos. Veamos esta oración para entenderlo un poco mejor. I got into an accident, espacio en blanco, I was driving home. Tuve un accidente cuando conducía.
Entonces, tenemos ahí una acción simple. I got into an accident. Y luego tengo una acción continua. I was driving home. Aquí puedo decir I got into an accident while I was driving home. Cuando estaba o mientras estaba manejando a casa. Pero también no es malo usar when. Porque según la regla, cuando tenemos ahí a una acción simple seguida de una acción continua, podemos utilizar ambos. Ambos son correctos. Bien, todo siempre va a depender de la perspectiva de la persona que desea comunicar la idea. Bien, ahora, para terminar con esta regla número 2, vamos a hacer una comparación entre los dos. Bien, recordar lo siguiente, que mientras utilizamos while, ¿no? En el caso que estamos mirando, debe comenzar primero con una idea simple, a single action, y luego tiene que venir a continuous action para utilizar when or while en nuestra oración. Y con lo que hemos visto, esto no debe confundirse con lo anterior, porque en lo anterior hemos dicho que es una idea o es una acción que estaba sucediendo cuando otra la interrumpió. Bien, y ahí utilizamos solo when. Bien, ¿y qué pasaría si quiero transformar esta oración que yo digo que empieza con una acción simple y luego una acción continua? Lo quiero transformar al revés para solo utilizar when. Bien, jalemos esta misma oración al lado izquierdo de la pantalla. Entonces empecemos con una acción continua. Estaba manejando a casa del trabajo, podemos decir, I was driving home from work, una acción continua, y algo interrumpió. ¿Qué interrumpió? When I got into an accident. Cuando tuve un accidente. En ese caso, solo utilizo when. Bien, porque está empezando con una acción continua. I was driving home from work cuando algo interrumpió. When I got into an accident. Y esa acción es una acción simple. Bien, eso es la diferencia entre los dos. Tengan mucho cuidado. Bien, la regla número 3. We don't use while with stative verbs. Los stative verbs, nosotros no utilizamos while con los verbos estáticos. Y esto ya lo hemos estudiado en las lecciones número 40 y 41. Recuerden que cuando están pintadas de blanco es porque hemos estado hablando acerca del tiempo presente. Pero esto ya lo hemos hablado en la lección número 40 de verbos no progresivos, lección número 41 de verbos estáticos y dinámicos. Recordemos que los verbos estáticos no son verbos activos que nos muestran una acción. En cambio, estos verbos nos describen estados o condiciones. Así es que estos verbos no los utilizamos en su forma progresiva. Bien, como resultado, generalmente no utilizamos while con verbos estáticos. Sin embargo, podemos utilizar un stative verb con when, que es en el caso de have en su tiempo presente, pero en este caso vamos a utilizarlo con was o were para indicar periodos de tiempo en la vida de una persona, periods of time, o también para indicar una edad en específico, an specific age. Veamos un ejemplo para poder entender esto un poco mejor. Susan lived with her aunt when she was a child. Este was no está conectado a un verbo para indicar una acción, sino que me está indicando un periodo de tiempo en su vida. Veamos otra oración. My mother loved to dance when she was young. Mi madre amaba bailar cuando era joven. She was young es un periodo de tiempo de la vida de mi madre, ¿no? Que ella amaba bailar cuando era joven. Entonces ahí utilizamos when. Recordemos que periods of time puede ser cuando estaba en la universidad, cuando éramos niños, ¿no? Etc. Ahora vemos ejemplos con ages. I finished college when I was 21 years old. Terminé la universidad cuando tenía 21 años de edad. Entonces, I was 21 years old es una edad específica en el tiempo, ¿no? Que simplemente estoy describiendo que terminé la universidad cuando tenía 21 años de edad.
No estoy indicando ninguna acción, sino estoy indicando un tiempo en mi vida, que en este caso cuando terminé la universidad. No hay más reglas, simplemente quiero que recuerden lo siguiente, ¿bien? El uso de la coma es importante. ¿Qué nos dice? When a time clause comes before the main clause, a comma is used between the two clauses. Cuando la cláusula de tiempo viene antes de la cláusula principal o de la oración principal, una coma es usada entre estas dos cláusulas. Bien, veamos un ejemplo para entender mejor. ¿Qué dice? He fell when he climbed the tree. Él se cayó cuando trepó al árbol. Bien, ¿dónde está el time clause? Bien, cuando tenemos ahí when he climbed the tree, ese es el time clause. Ahora, ¿qué sucede si el time clause lo pongo primero en mi oración? Bien, vamos a mover ese when he climbed the tree primero. When he climbed the tree, recordemos que cuando el time clause está primero, no se olviden de colocar esa coma y luego sigue el main clause. He fell. Bien, nada más, eso es todo. El uso de la coma. Veamos otra oración. I was cooking while my husband was watching the World Cup. Bien, tenemos ahí el time clause. While my husband was watching the World Cup. Ese es el time clause. Si con esto quiero empezar mi oración, entonces debo decir while my husband was watching the World Cup, coma, I was cooking. Bien, simplemente es el orden de lo que quieran poner primero. Si el time clause va primero, no se olviden de colocar ahí la coma. Perfecto. Bien, la otra cosa que quiero que sepan es la siguiente. Dice, it is often possible to omit the subject plus the verb to be in when and while clauses if the main and time clauses refer to the same subject. Bien, español. ¿Qué nos dice? Que es frecuentemente posible también omitir el sujeto seguido del verbo to be, del verbo ser o estar, en las cláusulas when y while, dentro de las cláusulas principal y de tiempo, si se refieren estos a la misma persona, o se está hablando de la misma persona. Veamos esto en un ejemplo. He was reading his book while he was waiting for the bus. En este ejemplo estamos utilizando while, lo cual nos está indicando dos situaciones que están sucediendo simultáneamente, como es que él está leyendo su libro, he was reading his book, mientras que él está esperando por el bus o por el autobús, he was waiting for the bus. Bien, en esta oración vemos que se refiere a la misma persona, él. Él estaba leyendo su libro mientras que él mismo estaba esperando por el autobús. Entonces, cuando nos referimos a la misma persona, al mismo sujeto, es posible omitir el sujeto y el verbo to be que está siguiendo while. ¿Por qué ese sujeto y verbo to be que he puesto entre paréntesis? Porque la inicial oración está iniciando con la persona a la cual nos estamos refiriendo, que es él. Entonces, ¿cómo sería? He was reading his book while waiting for the bus. Estamos omitiendo el he was porque se sobreentiende que es él que está leyendo y esperando por el autobús. Bien, entonces estas dos cositas se pueden hacer. No se olviden de la coma y se puede omitir el sujeto y el verbo to be en las cláusulas de tiempo when y while, cuando se refieren a la misma persona. Y eso sería todo por hoy. No olviden darle like al video, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente tutorial.